Hola, soy Cristian Bendayán, soy pintor y curador. Eh, Estoy aquí participando como investigador de arte amazónico. Eh, Básicamente, mi trabajo se ha desarrollado en torno al arte de la Amazonía peruana. Eh, Nada, es un gusto, un placer poder dar esta charla, esta presentación, poder hacer esta presentación para los participantes de esta residencia de arte, ¿no? Que se va a desarrollar en la ciudad de Iquitos, ciudad en la que yo he nacido y que forma parte fundamental, creo yo, en el desarrollo del arte amazónico peruano. Voy a compartir las imágenes que me van a permitir este, hablarles de lo que he preparado para ustedes. Esta ponencia se titula Cauces e interconexiones visuales en la Amazonía peruana y va a girar en torno básicamente a dos ideas: la constante búsqueda de una identidad amazónica desde las artes visuales. Vamos a ver algunas imágenes que nos van a permitir reconocer cómo en diferentes momentos, diferentes corrientes han tenido como idea principal encontrar una identidad propia desde lo visual, ¿no? Eh, y luego la otra idea, eje, es que no hay arte puro en la Amazonía. Existe una red de conexiones temáticas, conexiones temáticas y formales entre las producciones artísticas. También vamos a poder ver y comprobar a través de la comparación de imágenes cómo todas están conectadas entre sí y cómo a veces unas citan a otras, incorporan elementos, hacen reinterpretaciones, las influencias se vuelven bastante evidentes y es que el arte en la Amazonía es una gran red que desde hace muchas décadas pues se viene desarrollando desde los diferentes aportes, no solo desde algunas zonas específicamente, sino en todo el territorio amazónico, pues hay aportes que se van a ir conectando, ¿no? Y esto lo vamos a poder ver aquí. Vamos a reconocer que las representaciones que se hacían de los hombres y mujeres de la Amazonía antes que se desarrolle un arte, digamos, formal, oficial en la misma Amazonía, pues eran básicamente grabados, dibujos, fotografías que circulaban desde postales, desde prensa y que eran ejecutadas por lo general por artistas foráneos, ¿no? Con diferentes intereses. Eh, Durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, hay una gran producción de imágenes que van a tratar de justificar ciertas políticas de explotación de los recursos naturales de la Amazonía, ¿no? Eh, Muchas de estas imágenes van a presentar a los amazónicos como seres, diríamos, salvajes, en un estado, en una condición bastante primitiva, lo cual hacía de ellos sujetos que debían ser domesticados, debían ser incorporados en un proyecto de Estado, ¿no? Evidentemente, estas imágenes trataban de convencer a quienes no conocían la Amazonía. Definitivamente se trataba de una región realmente nueva para el imaginario peruano, de que este era un lugar peligroso, un lugar
que había que conquistar y sobre todo que había que explotar. A inicios del siglo XX ya comienza a surgir cierta producción artística, entendamos artística como algo ya más formal, me refiero a la pintura sobre lienzos, a las acuarelas, van a ser artistas que van a llegar de fuera y van a comenzar a radicar en ciudades como Iquitos, por ejemplo. Tenemos un caso muy conocido que es el entomólogo alemán Otto Michael, que va a llegar a finales del siglo XIX y se va a quedar hasta la segunda década del siglo XX en la ciudad de Iquitos y va a desarrollar una serie de paisajes, ¿no? A pesar de ello, se trata de la presencia o el desarrollo de un arte que no va a ser conocido más allá de un circuito muy pequeño en, eh, en las ciudades, de circuitos muy pequeños en las ciudades amazónicas. Mientras tanto, empieza a surgir diferentes movimientos importantes en la capital, ¿no? Y diríamos quizás el más importante del siglo XX va a ser el indigenismo, que en algún momento va a incorporar el tema amazónico entre sus pinturas principalmente, ¿no? Y son artistas como Sabino Springet, como José Sabogal, como Enrique Camino Brent, quienes van a tener un especial interés en lo amazónico. Pero esto también va a responder a un interés generalizado, tal vez, en el Perú en aquel momento, ya que se trata de un momento en que el Estado va a invertir en promover la identidad amazónica, puesto que estamos en un conflicto con Ecuador y además se aprovecha la celebración de los 400 años del descubrimiento del río Amazonas para difundir esta idea identitaria sobre lo amazónico y especialmente esta idea de propiedad del río Amazonas. Entonces, eh, va a surgir un evento importantísimo, diríamos, que es la exposición amazónica que se va a realizar el año 1943 en Lima. Lo, una de las cosas que más van a llamar la atención y que va a generar algunas protestas es que los artistas participantes, casi en su totalidad, no son de la Amazonía, ¿no? Y se vuelve a repetir entonces estas imágenes que promueven ideas bastante distantes de lo que es la realidad amazónica y donde se sigue poniendo a este territorio como un espacio que debe ser explotado por sus riquezas naturales y a sus habitantes como seres que deben ser domesticados, que son peligrosos, que son salvajes, diríamos, y que no apoyan, no ayudan en todo este, diríamos, plan del desarrollo de un Estado moderno. Mientras tanto, en ciudades de la Amazonía, principalmente en Iquitos, ya ha surgido un grupo de artistas, diferentes grupos de artistas, pero habrá uno que va a tener diríamos, un protagonismo a partir de este momento en cuanto a la representación de la Amazonía desde el arte. Estamos en los años 40 y tenemos a César Calvo de Araujo, pintor nacido en Yurimaguas y que va a venir a Lima muy joven a estudiar, más se, se va a formar finalmente de modo autodidacta. Tenemos a otro artista que es Américo Pinasco, de familia iquiteña, que va a estudiar, se va a formar en Urbino, en Italia, y va a volver también a la ciudad de Iquitos. Y tenemos a Antonio Won Rengifo, que va a estar explorando en técnicas modernas como la fotografía, el cine, y va a trabajar, o van a trabajar de la mano, a partir de una
idea que claramente podemos ver en estas imágenes se va a relacionar o va a ser, va a buscar una identidad visual, ¿no? Que comparten entre ellos. Y se trata de mostrar una Amazonía no peligrosa, más bien una Amazonía, diríamos, amigable, una Amazonía eh, domada, manejada por el humano. Y también va a presentar a las personas de la Amazonía como personas que tienen dinámicas bastante, diríamos, civilizadas, bastante modernas. Y esto ustedes pueden ver aquí estas imágenes. La primera es de Calvo de Araujo, la primera de arriba, la segunda es de Américo Pinasco y las tres fotografías que están abajo son de Antonio Bon Regifo. Se puede ver cuán vinculados estaban y cuán interesados estaban en una representación bastante similar, ¿no? De lo que es la Amazonía. Aquí vamos a tener a estos tres artistas nuevamente explorando en lo que es la representación de la figura humana. Eh, Ellos consideraban que la representación que hacían de los amazónicos era una representación más veraz que la que se venía haciendo no solo desde el siglo pasado, sino también por parte de los artistas de Lima o los artistas indigenistas, ¿no? Eh, y consideraban que el hecho de que ellos fueran de la misma Amazonía les permitía tener una representación más fidedigna de lo que es realmente amazónico o de cómo son realmente los amazónicos. Pero podemos ver también que es una representación que no, eh, que de algún modo casi caricaturiza, de algún modo pone a posar al sujeto para ser retratado de una forma casi, diríamos, de interés antropológico, ¿no? Eh, la pintura de la izquierda, con la mujer que está entre esta vegetación, es de Calvo de Araujo, ¿no? Esta es una mujer amazónica que de algún modo tiene toda una sensualidad que también se representa desde el cuerpo semidesnudo. Hay esta intención de mostrar eh, cierta belleza ya tamizada por conceptos occidentales, ¿no? Pero eh, vamos o podemos reconocer que finalmente no es un retrato real, es una representación casi caricaturizada, como decía, y lo mismo va a suceder con las pinturas de Américo Pinasco, ¿no? Que están abajo. Tenemos a un Cucama y a la bruja de Negro Urco. Y finalmente tenemos una fotografía de un yagua hecha por Antonio Bon Rengifo. Podemos reconocer que la fotografía de Antonio Bon Rengifo, el- la persona que está retratada, sonríe, ¿no? Y es que creo que en esos años la intención va a ser atraer también a la gente hacia la Amazonía, no solo representarla y llevar esta representación fuera. Estamos hablando de artistas que van a exhibir fuera de Iquitos. Antonio Wong y Calvo Araujo son considerados por eh, Alfonso Navarro Cauper, quizás el primer crítico de arte, el primer, digamos, periodista dedicado al arte en la Amazonía peruana. Los va a considerar los embajadores de la cultura amazónica en Lima, en el mundo, ¿no? Y de hecho, la intención de ellos es atraer también hacia la Amazonía a la gente que empieza a tener noticia desde su arte, ¿no? Sobre esta región. Además, recordemos que es la era en que va a surgir uno de los negocios más rentables y que se mantiene vigente en la Amazonía, que es el turismo. Antonio Bon Rengifo va a ser pionero
en lo que es el negocio del ecoturismo y uno de los atractivos que va a tener su empresa es el visitar indígenas amigables, ¿no? Y a una práctica que se sigue dando en la actualidad. Entonces, vamos a poder reconocer o podemos reconocer que entre este grupo de artistas hay una intención bastante clara de generar una, o de, sí, de generarlo, pero ellos mismos lo defienden, ¿no? Están generando una identidad fidedigna, verídica de lo que son los amazónicos y de lo que es la Amazonía. Definitivamente, especialmente Calvo de Araujo va a conocer la Amazonía perfectamente, va a vivir en la selva, va a incorporarse en el trabajo, eh, diríamos, colectivo, el trabajo comunitario en los diferentes caseríos en la Amazonía. Eh, Va a conocer perfectamente las diferentes especies de la flora y fauna amazónica, las diferentes tradiciones, fiestas, todo ello. Pero a pesar de su gran conocimiento de lo amazónico, su representación no va a ser o no va a permitir que sea una, eh, diríamos, un retrato realmente fiel o digamos una especie de autorrepresentación de lo amazónico. Se va a quedar en la mirada condescendiente y complaciente de artistas urbanos que están pasando por un filtro tal vez demasiado occidental, tal vez un poco aún interesados en ciertas, diríamos, vanguardias técnicas occidentales, ¿no? Que van a explorar como el expresionismo, como la pintura en espátula, y todo ello va a hacer que finalmente se alejen de lo que es la Amazonía real, la Amazonía, eh, diríamos, con toda su complejidad, ¿no? Otro artista importantísimo que va a producir en paralelo a ellos es Víctor Morey Peña, pero Víctor Morey se va a incorporar más bien en el circuito oficial limeño, ¿no? De las artes y va a tomar elementos de el Art Nouveau, por ejemplo, el Art Deco. En algún momento va a explorar en ciertos modernismos, va a tener una gran cercanía con Carlos Quispe Sacín, y, pero a pesar de ello, su interés de dar a conocer aspectos culturales de la Amazonía en su trabajo lo van a llevar también a la búsqueda de trascender de estas exploraciones personales y hacer escuela. Va a ser la artista Juana Ubillús, de quien tenemos la pieza al costado que dice Trocha, que es la portada de una revista que va a ser también un movimiento desde la literatura, especialmente que en los años 40 va a dar a conocer profundamente las expresiones literarias, también artísticas que están surgiendo en la Amazonía. Juana Villús es una artista, es escritora, pero también va a ser una de las primeras parlamentarias mujeres en la historia del Perú. Ella, cuando tiene un cargo en el Congreso, va a generar la ley que va a permitir la creación de la Escuela de Bellas Artes en la ciudad de Iquitos. Y quien va a dirigir esta escuela va a ser Víctor Morey Peña, a partir del año 1962 que se funda. Y, eh, y su gestión va a durar muy poco porque Morey fallece en un accidente fluvial el año 65.
tiempos de cambios, eh, viene un joven artista a la ciudad de Iquitos, un joven artista trujillano formado en la Escuela de Bellas Artes y con ya un reconocimiento, viene trayendo a otros artistas que ya tienen cierta presencia en el circuito limeño en aquel momento. Estamos en el año 65 y va a ser nombrado como director de Bellas Artes el pintor trujillano Ángel Chávez. Ángel va a interesarse por unos aspectos que, diríamos, los artistas que lo preceden en Iquitos, no van a prestar atención, ¿no? Y es precisamente lo atmosférico. Ángel va a desarrollar algunas pinturas que se van a enfocar en una atmósfera más grisácea, en la lluvia, en un espacio más bien nostálgico, en algún momento vacío, no nos va a presentar esa selva desbordada, esa selva exuberante, sino más bien nos va a hablar de esta selva eh, que tiene más allá de sus elementos visuales, ¿no? Elementos atmosféricos que generan sensaciones. Eh, la primera pintura que vemos aquí es de Ángel Chávez y nos está presentando no solo lo que era tradicional representar en la pintura iquiteña, que eran las casas ribereñas, ¿no? Las casas flotantes, las chozas. Aquí hay un elemento moderno, que es la torre de la iglesia de Fátima, y vamos a empezar por una de las primeras incorporaciones, si no la primera tal vez, de un elemento urbano después de muchos años, después de décadas, en la pintura iquiteña. Eh, la segunda pintura también es de Ángel Chávez, una tempestad, ¿no? Una tempestad sobre el río. La tercera pintura es de Óscar Allaín, quien va a acompañar a Ángel Chávez y va a ser uno de los profesores durante sus primeros años de gestión en la Escuela de Bellas Artes. Y lo que nos presenta es esta lluvia de azul grisácea, ¿no? Una vez más, también él enfocado un poco en esta representación atmosférica del- de la Amazonía. Y la pintura que tenemos abajo es de Fernando Sobero, otro maestro de esa época, ¿no? Que llega junto con Ángel Chávez. Esta es una representación del Palacio Municipal y la escogí también para que se pueda ver los intereses que tenían de mostrar esta Amazonía no como una representación fidedigna del paisaje, sino más bien medio distorsionada, más sensorial, más de sensaciones que de visualidad pura, ¿no? En aquellos años va a surgir en Iquitos un movimiento importantísimo, que es el movimiento literario, principalmente literario, que se llama Bubinsana. Bubinsana va a estar conformado principalmente por poetas y van a proponer una nueva forma de hacer literatura y hacer arte en la Amazonía. Ellos proponen buscar una nueva identidad que acabe con lo que se estaba haciendo antes de ellos, ¿no? Lo cual van a reconocer o van a llamar, tal vez condenando esa mirada, ¿no? Desde el término selvismo. En el Tratado de los Bubinsana, pues se rechaza el selvismo, que es una representación simplemente visual de lo amazónico, ¿no? Y más bien van a proponer abiertamente la búsqueda de nuevas identidades. Eh, Entre estas van a hablar del hombre amazónico como un hombre trabajador y luchador. Las identidades desde las luchas sociales
van a aparecer y ellos van a tener un vínculo y van a ser muy influyentes con los artistas visuales que están en Iquitos en aquella época. Por ejemplo, Ángel Chávez, que pinta El Carbonero, que es lo que se conoce en la Amazonía como un chauchero, un estibador de puerto fluvial, ¿no? Que va a ser una figura icónica para los diferentes discursos en torno a las luchas sociales de la Amazonía. La pintura de Humberto Morey Alejo, que ya la realiza a principios de los años 70, quien también es muy cercano a los Gubinsana, ¿no? Va en la pintura titulada Los Macheteros, ¿no? Nos va a hablar también del hombre trabajador, diríamos, del chacarero, del hombre de las chacras, del hombre de la selva, ¿no? De la supervivencia y de las luchas, ¿no? Definitivamente es un cuadro muy simbólico, puños en alto, levantando el arma que es vital para la supervivencia en la Amazonía, que es el machete, ¿no? Nos habla de esas luchas sociales que se están dando y, por supuesto, la fotografía de Augusto Falconi, fotógrafo periodístico, pero también con una amplia producción artística. Es un fotógrafo también diríamos, que va a ser un amplio registro de las sociedades iquiteñas, de los eventos, de las fiestas, un retratista de la alta sociedad iquiteña también, pero él se forma en las calles de Iquitos, ¿no? Siendo un niño trabajador de las calles, va a pasar de ilustrar zapatos a ser un fotógrafo ayudante de otro fotógrafo callejero. Es así que va a tener acceso a todo ese mundo que empieza a cambiar la economía del caucho, pues ya ha desaparecido prácticamente, ya tuvo dos momentos importantes en el siglo XX y la decadencia económica se empieza a sentir, ¿no? Augusto no le va a tener miedo, no le va a hacer asco a estas estéticas de la decadencia, estas estéticas de la pobreza, ¿no? Y más bien va a explorar profundamente y por décadas todo ese universo de hombres y mujeres pobres que trabajan en las riberas, que duermen en las calles, que niños que venden periódicos, lustran zapatos para sobrevivir, ¿no? Y especialmente los estibadores, los chaucheros, quienes van a ser figuras principales, protagónicas de su producción fotográfica, ¿no? En aquellos años de gestión de Ángel Chávez, ¿no? Se puede hablar de un plan de parte de Chávez, un plan educativo, un plan que va a formar, ¿no? A muchos pintores. Ángel Chávez es un gran pintor que va a tener reconocimiento nacional, un gran reconocimiento nacional, pero se toma en serio su labor de maestro en la Escuela de Bellas Artes de Iquitos y va a formar a pintores que van a tener diríamos, un protagonismo y un impacto muy fuerte en las siguientes generaciones también. Acá podemos ver la obra de Max Limo, las primeras obras de arriba son de Max Limo, y claro está la influencia de Ángel Chávez, de esta búsqueda de lo atmosférico, ¿no? Limo va a exagerar el color al punto que vamos a ver unas interpretaciones totalmente irreales de lo que es el colorido de la naturaleza o del paisaje amazónico, ¿no? Y Nancy Dantas, otra alumna que va a ser posteriormente directora de la Escuela de Bellas Artes por muchos años,
también se ve seducida por toda esa exploración de lo atmosférico, ¿no? Pero desde una mirada más femenina. Eh, es importante la figura de Nancy, puesto que después de Juana Ovilluz va a ser la artista mujer que más importancia va a tener en ese momento y que durante muchos años va a tener una voz importante para generar un arte crítico, un arte de denuncia, un arte que va a luchar por los derechos de las mujeres y por los derechos también de los amazónicos, por la conservación de su territorio y de su naturaleza, ¿no? Pero entre los alumnos, entre la gente que va a estar en ese momento en Iquitos y también muy cercano a los Bovinsana, quien va a ser quizás, no, con seguridad, el que va a generar los cambios más importantes y va a redirigir la mirada hacia nuevas búsquedas de identidades desde las artes visuales, va a ser Yando Ríos. Yando Ríos es un artista, es un pintor básicamente, que viene de Ucayali, de la región de Ucayali, hijo de Hildebrando Ríos, un chamán importante que cumple bueno, aparece en el libro Las tres mitades de Inomoxo de César Calvo Soriano, y y por consejo del mismo César Calvo de Araujo, el padre de César Calvo Soriano, pues Yando va a visitar Iquitos y se va a incorporar en la Escuela de Bellas Artes, aún al mando de Ángel Chávez. La primera pintura que tenemos ahí arriba es de César, es de Yando Ríos. Podemos ver aún un interés en la representación del paisaje heredado de toda esta, diríamos, esta corriente paisajística que va a liderar Calvo Araujo desde los años 40 hasta los años 60, ¿no? Esta pintura del año 68 tiene aquello, pero incorpora esta búsqueda atmosférica, ¿no? Que más bien plantea Ángel Chávez, Sobero, Oscar Ayaín, ¿no? Los azules predominantes en este cuadro nos va a hablar de cómo se distancia de ese verde y ese rosa y esos atardeceres y ese calor que la pintura de Calvo pues proponía como representación y más bien nos va a, a invitar a encontrar las diferentes propuestas identitarias del paisaje amazónico, la de Calvo y la de Chávez, ¿no? En una sola pintura. Podemos ver claramente entonces que Yando está en una búsqueda de una identidad propia, nueva y distinta del arte amazónico. Yando entonces muy involucrado con el grupo Bubinsana, va a asumir como nadie, ¿no? El dejar atrás el selvismo y más bien empezar nuevas exploraciones. Su conocimiento del mundo chamánico desde su experiencia familiar eh, va a ser fundamental para lo que será su vida en las siguientes décadas. Y es que a finales de los años 60, él va a conocer a Marlene Dopkin, una investigadora de la Universidad de Florida que se está especializando en aquel momento en la, diríamos, la exploración, los experimentos, la experimentación y la investigación en torno a ella de los efectos del LSD en los procesos creativos de literatos, de escritores y de artistas. Marlene Dopkin va a publicar muchos libros en torno a los efectos de los psicotrópicos para los procesos de creación artística, ¿no? Pero al conocer a Yando,
se acerca al mundo del chamanismo amazónico y sus investigaciones se van a dirigir luego hacia los efectos, los usos y los conocimientos diríamos, del universo ayahuasquero en la Amazonía peruana, ¿no? Y una de las personas que más va a investigar es a Hildebrando Ríos, padre de Yando. Eh, Ese encuentro entre Dobkin y Yando Ríos va a ser una de las colaboraciones más poderosas de la historia del arte amazónico. Yando va a explorar en una abstracción del paisaje que lo va a llevar a convertirse en el primer artista abstracto de la Amazonía. Aquí estamos hablando de un artista que va a proponer diferentes puntos de partida. O sea, nos va a proponer volver a empezar en búsquedas de lo amazónico y definitivamente nos va a poner un poco al día en cuanto a las vanguardias que ya han sido eh, ampliamente asumidas, exploradas en otros continentes, ¿no? Y en otros países y en Lima mismo, y que en la Amazonía, que se había de algún modo desarrollado como una isla que respondía básicamente a sus propios procesos socioculturales para las transformaciones de sus líneas artísticas, ¿no? Yando nos va a llevar a conocer o va a explorar desde el mundo amazónico tanto el arte abstracto como el surrealismo y posteriormente el arte pop. Eh, en estas pinturas Yando trabaja con las manos, deja los pinceles, usa chorreados, deja que el error, el azar, haga un trabajo que va a definir figuras, que va a plantearnos mundos extraños, ¿no? Nuevas formas de ver la Amazonía. Podemos ver en los cuadros de abajo tanto el renaco azul, este paisaje donde vemos este árbol de raíces aéreas, muy expresivo, casi como un cuerpo humano retorciéndose, eh, y donde él ha trabajado con suma libertad, como les digo, ha usado mucho los dedos, es un cuadro lleno de chorreados, ¿no? Vamos a encontrar lo mismo en el cuadro de lado, que es un paisaje donde hay elementos volando que parecieran células o también naves espaciales o peces o aviones peces, eh, como si el mundo se invirtiera o como si estuviéramos en planetas extraños, ¿no? Y este surrealismo de Yando va a ser el punto de partida para lo que posteriormente se va a llamar el arte visionario, para exploraciones que se van a dar desde la conexión con una mitología particular del mundo chamánico y también con los conocimientos tanto indígenas como urbanos, como universales, que van a entrar eh, en ese universo tan complejo que es el de las mitologías del chamanismo, ¿no? Que forman parte de la tradición chamánica. Finalmente, Yando ya radicado en Florida, va a tener una presencia importante en el mercado del arte en California, por ejemplo, y también va a cumplir un rol en la Asociación de Artistas, no recuerdo precisamente el nombre, chicanos, y va a cumplir un rol de director de los proyectos muralísticos. Eh, Ese trabajo lo va a llevar a explorar en una pintura mucho más gráfica, ¿no? De una herencia pop. Y podemos ver aquí una pintura suya, que es esta mujer cargando una batea con frutos,
¿no? Pero en su interior hay paisajes, hay animales, hay ramas entre sus ropas, uno va explorando y va encontrando paisajes dentro. Y finalmente hace una serie de dibujos a tinta como la que vemos aquí, que más bien es un acrílico, ¿no? Porque de la serie que hace de dibujos a tinta sobre papel, pasa finalmente a ser tal vez la pieza más importante de esa serie sobre este retazo de tela, que no pareciera un mantel, pareciera una cortina, y va a ser esta pieza titulada, nombrada Sachabaca. Finalmente, Yando, creo que en esta pieza va a terminar de definir eh, una nueva idea de lo que es la identidad amazónica. Y es que tiene que ver con la forma en que los amazónicos estamos tan conectados con el mundo amazónico que somos mundos en sí. Somos un mundo amazónico cada uno, lleno de seres, eh, todo un cosmos dentro de cada ser y finalmente también nosotros formamos parte de otro cosmos, de otro universo. En una conversación con Yando, le pregunté, Yando, ¿qué finalmente representa para ti esa Sachabaca? Y me respondió así inmediatamente, pero simple, obvio. Me dijo, párate en medio de la selva solo y te vas a dar cuenta. Esa fue su respuesta. Y claro, era eso, ¿no? Era cómo sentirte parte de todo ese universo y cómo ese universo es parte de uno, ¿no? Este, creo que las cosas que va a plantear Yando en sus diferentes intereses plásticos, en la abstracción, en esta especie de surrealismo visionario, en esta especie de pop, diríamos, gráfico, ¿no? Va a hablarnos de algo que ya se aleja de esa búsqueda de identidad visual que tuvieron los artistas antes y que tenía que ver con lo meramente material. Yando va a proponer una identidad amazónica desde lo espiritual. Ucayali tiene una fuerte tradición vinculada a la ayahuasca, a pueblos como los Shipibos y Conibos que tienen a los Merayá, que tienen a los chamanes que son médicos naturistas y que exploran las plantas. Y de hecho, eh, esa cultura va a marcar fuertemente a los artistas hasta el día de hoy, ¿no? En Ucayali, en ciudades como Pucallpa, por ejemplo, vamos a tener una gran presencia y desarrollo del arte visionario, una gran presencia de narrativas, de mitos eh, mestizos, indígenas también, y algo que ya en Yando se podía ver y que tal vez de la manera más, digamos, preciosista y virtuosa y delicada, lo vamos a encontrar en la pintura de Eduardo Mesa Sarabia, que estamos viendo, que es una representación más bien poética de este mundo amazónico. Mesa Sarabia va a partir de mitos conocidos, muy conocidos en la región de Ucayali, pero va a generar un universo misterioso desde estas atmósferas brumosas que van a permitir una luminosidad muy particular que no vamos a encontrar en otros artistas más que en Eduardo Mesa Sarabia, el gran maestro de la pintura ucayalina, que va a dar nombre también a la escuela de arte, ¿no? Eh, la escuela de arte de Pucallpa, que lleva su nombre. Eh, Seguimos en Ucayali, donde se está desarrollando toda esta pintura de gran misterio, de gran
diríamos, subjetividad, ¿no? Mientras que en Iquitos tenemos artistas que están explorando la naturaleza desde la representación de la naturaleza, también de los mitos, pero también desde preocupaciones, diríamos, sociopolíticas, particularmente por la conservación del medio ambiente. Eh, Esto está sucediendo a finales de los 80, a mediados y finales de los 80. En Pucallpa va a seguir desarrollándose toda una línea muy, muy fuerte de arte visionario. Eh, en la zona de Loreto, cerca de Iquitos, en la ciudad de Pebas, se va a sentar el artista Pancho Gripa y va a ser una influencia importantísima en los pueblos cercanos a Pebas, ¿no? Estoy hablando de pueblos como Brillo Nuevo o Pucorquillo, ¿no? En artistas de pueblos Bora, Huitotos, Yaguas. Y Pancho no solo va a ser un artista prolífico, sino que va a empezar a usar un material que los pueblos de esta zona, diríamos, eh, los pueblos que están en la cuenca del río Ampillacu, este, van a posteriormente usar para hacer pinturas, ¿no? Y se trata de la corteza de la yanchama. Pancho Gripa va a usar cortezas de yanchama, la familia Yahuarcani lo va a abastecer de este material. La familia Yahuarcani es una familia de artistas radicados en Pebas, en el mismo pueblo, vive muy cerca de la casa de Pancho Gripa. Y Pancho va a generar un mercado turístico eh, que va a tener una constancia y una permanencia por décadas en esa zona. Van a visitar Pebas los turistas y van a adquirir obras principalmente de Pancho Lipa. Va a ser no solo una figura que va a mostrar el uso y el atractivo que puede tener la yanchama para un mercado, sino también las posibilidades de generar un mercado mayor económicamente desde el arte. Eh, Esta zona entonces va a ser una de las más productivas de pintura, ¿no? Y especialmente de pintura hecha sobre llanchama. Volviendo a estas imágenes, tenemos en la parte de abajo a la pintura de Gino Ceccarelli, un artista iquiteño que se va a formar en Lima y en Francia y que va a volver a finales de los años 90 al Perú y su pintura va a tratar el tema mitológico, ¿no? Desde la mitología, desde personajes de la mitología mestiza como el Chuyachaki, la Runamula, pero encontrándose con el universo occidental de los mitos griegos, de los mitos europeos, y así pues Gino va a tener una producción de mucho impacto, ¿no? Que lo pone junto a Pancho Gripa como los dos artistas que tienen un mayor mercado en la Amazonía peruana en aquel momento. Estamos hablando de los años ya noventas, ¿no? Noventas y ya 2000. Pero Nancy Dantas, a quien ya vimos anteriormente, Nancy Dantas va a tener el valor eh, de confrontar desde su arte eh, una problemática que era realmente compleja, pues, de denunciar y de hacer visible porque comprometía muchos intereses. Estamos hablando del petróleo y la contaminación que va a generar la extracción del petróleo en la Amazonía.
Digo difícil de confrontar porque la Amazonía ha vivido desde hace ya 50 años de una economía generada por el canon petrolero. Eh, Pocos artistas, hasta el momento quizás ninguno, fue Nancy Dantas la primera, pero pocos artistas lo han hecho posteriormente en la Amazonía, habían denunciado el riesgo de estas explotaciones de recursos en la Amazonía y la forma en que se veía afectada la flora y la fauna, ¿no? Y especialmente, pues, el mundo acuático, los ríos. Nancy lo va a hacer con esta pintura, una pintura que también, en la cual también ella va a experimentar técnicamente destejiendo, destruyendo de algún modo el lienzo, ¿no? Es bastante simbólico lo que va a hacer dejar mostrar los hilos de este yute sobre el cual pinta, ¿no? Creando una especie de calavera, de esqueleto, es decir, de esqueleto del pescado, ¿no? Eh, Volviendo a Ucayali, vamos a tener diríamos, la aparición del pintor más influyente de todos en esos tiempos, que es Pablo Maringo. Pablo Maringo es un artista que va a trabajar en colaboración con el antropólogo eh, Luis Eduardo Luna, antropólogo colombiano, y va a asumir un encargo de representar sus visiones generadas por el ayahuasca en la época en que Pablo fuera chamán. El resultado es un libro maravilloso llamado Ayahuasca Visions, que lo podemos ver al lado allí, podemos ver la portada del libro. Abajo está el retrato de Luis Eduardo Luna, hecho por el mismo Pablo Maringo. Y este libro va a ser un catálogo complejo, digamos casi infinito de saberes en torno al mundo de la ayahuasca. Personajes, mundos, planetas, plantas, este, seres históricos, ¿no? Como incas, por ejemplo, ángeles, y todos estos, Pablo Maringo los va a explicar en textos y va a tener una producción gigante. El impacto de la obra de Maringo es muy, muy grande y va a crear una escuela llamada Ushuaia en Pucallpa, donde la consigna, diríamos, la currícula es muy clara, pintar como Pablo Amarín. Eh, Va a desarrollar dos líneas, diríamos dos líneas, dos producciones visuales muy diferentes, ¿no? Pero que de algún modo van a estar conectadas. Una va a ser llamada el neorrealismo amazónico y el otro va a ser conocido como el arte visionario amazónico. El neorrealismo son pinturas hiperrealistas, ¿no? Casi como ilustraciones hiperrealistas de paisajes amazónicos. Para lograr esto, Amaringo va a llevar a sus alumnos van a hacer expediciones en la Amazonía a conocer las diferentes especies, pintarlas, sentirlas, reconocerlas, ¿no? Ese conocimiento va a ser fundamental para que puedan hacer estos paisajes tan detallados, ¿no? Y que luego van a ser incorporados en esta representación ya más surreal, más vinculada a los sueños, a las visiones de ayahuasca, ¿no? Que es la línea conocida como arte visionario. Eh, Entre tanto, en los años 90 en Lima, el historiador Pablo Macera va a crear el espacio ideal para el impulso de un arte indígena
de diferentes orígenes, de diferentes pueblos, ¿no? Y va a convocar artistas de la Amazonía, entre ellos Robert Rengifo Chonomeni, un artista shipibo, Elena Valera, conocida su nombre shipibo Bawang Gisbe, Lastenia Canayo, su nombre shipibo es Peconquena, el artista Xáninca Enrique Casanto y el artista Bora Víctor Churay Roque, quien va a llegar a Lima después de haber participado en las convocatorias del concurso de arte campesino, ¿no? De pintura campesina. Eh, Todos ellos van a tener una producción importantísima que se va a iniciar con el trabajo colaborativo que Pablo Macera les propone. Generar una producción a partir de series temáticas, eh, luego hacer exposiciones, pero también publicaciones donde todas estas pinturas sean explicadas por los mismos autores. Esto va a ser quizás el mayor impulso que el arte indígena del Perú va a tener. Luego viene una historia que ya conocemos y que estamos viviendo en la actualidad, que es diríamos, un momento de reconocimiento internacional y que ha impulsado también un mayor acercamiento de los mismos peruanos hacia la Amazonía y hacia los pueblos indígenas, ¿no? Pablo Maringo, sin embargo, va a ser también una figura fundamental sin tener un vínculo directo con los artistas, sin relacionarse con ellos. Su arte, desde estas representaciones visionarias, desde esta especie de surrealismo, va a ser la puerta perfecta para que los artistas indígenas de la Amazonía puedan representar aquellas estructuras que tienen de la realidad, aquellas visiones que tienen, aquel conocimiento, aquel entendimiento, diría, que tienen de la realidad, una realidad con varias capas, ¿no? Capas mitológicas, capas espirituales, eh, capas históricas, ¿no? Y la pintura de Maringo va a permitir que los artistas indígenas puedan contar esas historias y esas formas de pensar, esos modos de narrar que desde el oral, desde la oralidad lo podían hacer y que una pintura puramente realista, una pintura eh, puramente, diríamos, que representa una sola escena, tal vez no llegaba a esa profundidad, a esa complejidad que esa concepción de lo real pues merecía, ¿no? Eh, Esta es una pintura de Pablo Maringo junto a una pintura de Roldán Pinedo, Choyán Checa, otro de los artistas que va a trabajar y va a comenzar sus primeros años de producción de la mano del historiador Pablo Macera, ¿no? Pueden ver esta composición espiral, ¿no? Modos de composición también va a plantear Pablo Maringo que van a marcar a los artistas indígenas. Un artista bastante joven entonces, Renber Yahuarcani, el año 2005 va a hacer esta pintura titulada Aima, que es un chamán en plena transformación, ¿no? Que está adquiriendo las características de este ser tan poderoso que es el otorongo. Al lado podemos ver una imagen de una pintura de Pablo Maringo, que fue portada de un libro en aquel entonces, ¿no? Y el artista Bora Víctor Churay, que ya radicado en Lima y después de haber hecho una serie de pinturas y también de haber expuesto ya en Lima, eh,
va a acercarse al mundo de la ayahuasca y la pintura de Pablo Maringo lo va a marcar fuertemente, al punto que empieza a incorporar elementos de la obra de Amaringo en su trabajo. Acá lo que podemos ver es al lado izquierdo una pintura de Amaringo y al lado derecho una, diríamos, una versión de esa pintura del mismo Víctor Choray, una reinterpretación donde Choray se autorretrata pintando ese universo, apropiándose al punto de él mismo ser el autor de ese universo. Una forma tal vez de mostrar su absoluta identificación con el arte de Amaringo, ¿no? Y después de todo ese vínculo con el mundo de la ayahuasca y el chamanismo que va a tener Víctor Choray, un artista bora, recordemos que los boras no tienen tradición ayahuasquera, no tienen una tradición del chamanismo vinculado a la ayahuasca, no es una planta enteógena que forma parte de su tradición, ¿no? Es por eso que Churay, al conocerlo, a empezar sus prácticas de ayahuasca, sus experiencias con el ayahuasca, va a identificarse tanto con la obra de Amaringo. Y va a ser en el año 98 esta pintura que es fundamental, ¿no? Que se titula Cosmovisión Bora. Cosmovisión Bora nos va a presentar no solo esas capas, esos niveles que conforman el universo y la realidad del pueblo Bora, ¿no? Sino también va a plantear algunas eh, líneas de producción que se van a repetir en otros artistas. Eh, la maloca va a cumplir un rol fundamental en la representación del universo, y es que la maloca en sí también abarca el universo, es el lugar donde se transmiten los conocimientos, se cuentan los mitos, se planifica el trabajo, el desarrollo, la dinámica de la comunidad, y en las fiestas es el lugar donde el curaca, el líder del pueblo, se va a encontrar con el dios creador, ¿no? De los pitotos y de los boras. En ambos casos tienen estas prácticas, ¿no? Eh, esta pintura que pone como elemento central y plantea una composición triangular va a ser eh, tan impactante para las siguientes generaciones de artistas de la cuenca del Ampillacu, que cada uno va a su modo incorporarlo en sus primeras pinturas, ¿no? Podemos ver aquí eh, al- arriba al lado izquierdo una versión más de la cosmovisión Bora por Víctor Churay mismo, ¿no? Donde en la vértice digamos, en el vértice de arriba, ¿no? Del triángulo de la maloca, hay una figura espiritual, ¿no? Apareciendo, ¿no? Entonces, artistas como Renber Yahuarcani, al lado derecho, que representa aquí una fiesta, va a tomar este modo de composición, ¿no? Podemos ver el arco iris esta vez más bien saliendo de la boca de una serpiente, ¿no? Pero igual es una especie de cosmovisión también desde lo Huitoto. Vamos a ver el río delante y vamos a ver las dinámicas del pueblo afuera, ¿no? Afuera de la maloca. Eh, este cuadro tiene una particularidad, no solo podemos vincularlo a la forma en que Churay planteaba esta representación de la cosmovisión desde la maloca como elemento central, sino también Yahuarcani va a incorporar una cita visual de una fotografía de Manuel Rodríguez Lira, fotógrafo español, que hizo un registro en la zona del Putumayo
más o menos entre los años 1902 y 1905, eh, y hizo este registro de las mujeres Bora, ¿no? Que se popularizó en postales y que Rembedia Huarcani para eh, presentar tal vez una escena histórica en esta pintura va a recurrir a este archivo visual, ¿no? Para poder ser más preciso con la forma en que eh, pintaban sus cuerpos, tal vez, ¿no? Y y cómo eran las dinámicas en aquel tiempo, ¿no? Me refiero a la época del caucho, sobre todo. Al lado izquierdo, en la parte baja, tenemos una pintura, una cosmovisión Bora de Bruce Rubio Churay, sobrino de Víctor Churay. Y es que Víctor Churay para entonces ya habrá fallecido. Churay es un artista que va a dejar una gran producción, pero que va a morir, va a ser asesinado por delincuentes comunes en Lima a los 28 años, ¿no? Y Churay deja eh, todo su testimonio sobre sus intereses plásticos, pero también sobre sus intereses en función a la Amazonía, en función a su pueblo, ¿no? En una película que Fernando Valdivia dirige, un documental que dirige que se llama Buscando el Azul, ¿no? Y yo creo que eso va a ser una gran motivación para las siguientes generaciones para ser artistas, para buscar representar a su pueblo, a su comunidad a través del arte y llegar a ser conocidos. O sea, la de Churay era un ejemplo de éxito en su pueblo, ¿no? Entonces teníamos a Pancho Gripa, que era foráneo y que tenía un mercado allí, pero Churay era un indígena que había salido y que de pronto estaba consiguiendo un reconocimiento, vínculos importantes en la ciudad de Lima. Al lado tenemos otra pintura de Bruce Rubio, quien va a viajar por el mundo y va a hacer representaciones de las ciudades que va visitando, ¿no? En este caso tenemos a la Torre Eiffel de París, ¿no? También repitiendo tal vez, quizás como una persistencia de aquella influencia de Víctor Churay, ¿no? A partir de La Maloca, repite esta composición triangular de aquí. Y la siguiente pintura es de Santiago Yahuarcani, que vemos casi como una especie de escena que va desapareciendo La Maloca entre el humo, ¿no? Es eh, un hecho histórico que cuenta Yahuarcani, que se trata de un castigo que dieron los caucheros a los Bufayza, que los quemaron vivos dentro de su maloca. Entre todo ese humo y ese fuego, en el vértice alto, ¿no? Diríamos en el vértice superior, se puede ver también ahí la presencia de algunos boras intentando salvarse, ¿no? La influencia de Churay va a ser tomada por un proyecto muy importante que se va a materializar en una exposición llamada El Ojo Verde, ¿no? Curada por Gretna Landolt con Pablo Macera y va a partir de encargos que se va a hacer a diferentes artistas en pueblos amazónicos. Al lado izquierdo tenemos una cosmovisión, ¿no? De Miguel Caritimari, que es una visión cucama que repite este esquema de las cosmovisiones que ya Víctor Churay había planteado en su obra Cosmovisión Bora. Tenemos al centro una cosmovisión ticuna de Mercedes Serra y al lado derecho una cosmovisión One Piece de Gerardo Petzaín. Pero Churay no solo va a plantear
un modo de composición desde lo triangular que va a ser repetido una y otra vez. No solo va a hablarnos de la maloca y de las costumbres y las tradiciones del pueblo y de algunos mitos, sino también nos va a hablar de ciertos riesgos que empiezan a vivir en el pueblo, como podemos ver al lado izquierdo en esta pintura, donde los turistas o donde están filmando al pueblo Bora que está haciendo una especie de espectáculo de danza para recibir a estos turistas o a estos señores que están filmando. Incluso uno pareciera ser Fernando Valdivia, creo yo, el director de la película Buscando el Azul. Entonces nos va a hablar de estas dinámicas de encuentro, de intercambio, pero también de riesgos que van asumiendo los pueblos indígenas al encontrarse cada vez más con Occidente. Pero la pieza del lado derecho, llamada Los castigos a los boras, es una pieza que va a comenzar la recuperación de la historia desde la voz propia de los indígenas. Es decir, Churay propone volver a contar la historia del caucho desde la voz y conocimiento de sus protagonistas. Eh, Esta pintura que a modo eh, de viñetas nos va a describir cómo eran castigados los boras por los capataces caucheros, ¿no? Va a tener un impacto importantísimo en la pintura indígena posterior y va a dejar muy claro que Churay no solo está reclamando un reconocimiento de una identidad indígena desde las costumbres, desde los conocimientos, desde los saberes, sino también desde el reconocer la historia tal cual fue, tal cual la vivieron, ¿no? Eh, es decir, lo que está planteando Víctor Churay es que la identidad del indígena amazónico debe incorporar un reconocimiento bastante consciente, una conciencia de todo el daño que se le hizo históricamente al indígena y esto debe de algún modo impactar sobre también las sociedades, más allá de las sociedades indígenas y amazónicas sobre el mundo para que se aprenda, se conozca y no se repitan estas historias, ¿no? Posteriormente a Churay, vamos a tener pinturas como las que tenemos en la línea de arriba de Santiago y Ahuarcani. También estamos viendo los capataces, las formas de castigo a los huitotos en el Putumayo, ¿no? También a modo de viñetas, Santiago va a describir muchas historias que no están narradas en los libros y va a detallar diferentes técnicas de tortura que practicaban sobre los huitotos. Al lado tenemos la pintura El corazón de los varones del caucho, ¿no? Y que también nos muestra todo este especie de catálogo de castigos. Al lado tenemos también la choza de los Bufaysa ardiendo y tenemos la casa Arana, ¿no? La principal casa cauchera en el Putumayo, al fondo viendo todo lo que está sucediendo, siendo parte de todo de esta masacre de los pueblos amazónicos. Entonces, posterior a Churay, vamos a tener todo este interés de recuperar la historia silenciada de sufrimiento, de abusos sobre los pueblos indígenas. Tenemos la parte del centro, en la fila del centro, las pinturas de Enrique Casanto, el artista Xáninca, que ya vimos anteriormente, que también trabajó con Pablo Macera, bajo la promoción de Pablo Macera, y nos presenta tres momentos de violencia sufrida por los pueblos, por el pueblo Allá Inca, ¿no?
tres momentos históricos. Uno va a ser, tiene que ver con el terrorismo, otro tiene que ver con la extracción del caucho y otro tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? En la parte de abajo tenemos piezas de una serie bastante extensa del artista Wampisia Wahun, Gerardo Petzain, y esto tiene que ver con los hechos del año 2009, ¿no? Con este enfrentamiento en Bagua, conocido como el Baguazo justamente, y que el ejército se enfrentó al pueblo aguajún con más de 30 muertos, pero que definitivamente fue el punto de partida para que se renegociaran desde el Estado, ¿no? Las, los derechos, especialmente eh, de, vinculados a al territorio habitado por los pueblos amazónicos. Tenemos al lado, al final, una pintura de Elena Valera, artista shipiba, también formada o impulsada, diríamos, por Pablo Macera, y nos muestra eh, la historia de las mujeres shipibas migrantes desde los pueblos en el Ucayali hasta la capital del Perú, a Lima, ¿no? Y las dinámicas eh, desde las cuales van a vivir, van a mantener a a sus hijos, van a tener su sustento económico principalmente desde el arte, desde la venta de su producción artística, de sus telas, de sus bordados, de sus pinturas, de las joyas, la bisutería que van a producir ellas. Pero también nos va a mostrar la forma en que su pueblo va a conservar, a pesar de este proceso migratorio, va a conservar su cultura y va a conservar sus tradiciones, ¿no? Va a conservar su identidad. Eh, la última pintura nos presenta el caso de la matanza en Sahueto, ¿no? De cuatro defensores de los bosques que eran ayánicas y se trata del caso de la muerte de Edwin Chota, ¿no? Y sus compañeros. Y el pintor Enrique Casanto nos va a mostrar más bien los espíritus de estas víctimas, ¿no? Exigiendo justicia, esperando justicia. Eh, este grupo de piezas entonces nos habla de la gran preocupación que hay por parte de artistas indígenas de diferentes pueblos sobre la defensa de sus derechos, de su territorio, de su identidad, ¿no? Y la forma en que van a ser conscientes de lo importante que son todos estos elementos políticos, sociales, históricos para eh, su pueblo, para su identidad y que van a formar parte de su autorrepresentación desde las artes. En simultáneo, en los años 90 va a haber una, diríamos, una explosión del arte popular urbano. Ciudades como Iquitos, Pucallpa, también Tarapoto y otras más van a tener una gran producción de pintura callejera, pero no precisamente por una, mm, diríamos, una práctica artística voluntaria simplemente, sino por encargo. Casi todas estas producciones de murales, de carteles, van a ser encargos al punto que los artistas no se reconocían inicialmente como tales, sino más bien como publicistas, como gente que daba un servicio. El interés que va a generar su obra en coleccionistas, en curadores, va a impulsar a que varios de estos artistas finalmente terminen haciendo una carrera que va a permitirles un reconocimiento y dedicarse a hacer obras que ya no responden a encargos, sino más bien
a sus propias creaciones, a su propia libertad creativa, ¿no? Y claro que sí, va a tener una identidad también muy particular todo esto, y que tiene, y que podemos reconocer en ello cierta influencia también del mundo visionario, de la tradición ayahuasquera. Vamos a tener dos líneas de producción principales en estas pinturas, diríamos, de carteles, estas pinturas de murales, que son las pinturas que están hechas para los negocios que funcionan de día y las pinturas que están hechas para los negocios que funcionan de noche. Eh, la diferencia entre esto va a ser básicamente una cuestión del uso de materiales distintos. Para la noche se va a desarrollar una producción hecha principalmente en pinturas fosforescentes, eh, también con un carácter bastante erótico que va a caracterizar a buena parte de esta producción. Incluso en algún momento va a ser llamado el pop. Eh, el, el pop lujurioso de la Amazonía, ¿no? Artistas como Lucuma, Luisa Quiray, eh, Ayuco, y también muchos artistas anónimos van a empezar a llamar la atención, sus obras van a empezar a llamar la atención, y van a generar una especie de identidad, ¿no? De lo amazónico. Van a surgir varias exposiciones, entre ellas, por ejemplo, Poder Ver de Visiones Psicotropicales, que se va a presentar en Lima, en Iquitos, en Buenos Aires, o Recuerdo de Iquitos, que se va a presentar en Madrid. Van a empezar a generar una imagen de lo amazónico como una sociedad que gusta de la estridencia, una sociedad sensual, muy empoderada en su sexualidad, una sociedad de celebración y de goce, ¿no? Eh, Esto va a ser una de las particularidades que más van a resaltar, más va a resaltar de la pintura popular urbana, que va a tener tal vez como epicentro la ciudad de Iquitos. En años más recientes, eh, va a volver a ser uno de los principales focos eh, de atención, el arte shipibo. Vamos a tener artistas que en estos tiempos van a tener una representación importante a nivel nacional e internacional. Eh, Muchos de los trabajos que se van a desarrollar en este momento van a venir de la mano de colaboraciones como las que va a tener Olinda Silvano, Vilma Mainas y Silvia Ricopa con la artista Alejandra Bayón, la artista arequipeña Alejandra Bayón, el, sociólogo César Ramos, quienes van a impulsar a estas artistas a desarrollar una serie de murales, ¿no? En un primer momento van a trabajar de la mano con Alejandra Bayón, pero posteriormente van a hacer murales en diferentes ciudades, países, y va a ser Olinda Silvano la que va a liderar esta producción colectiva, ¿no? Eh, de hecho, una de las artistas más virtuosas y de mayor reconocimiento es la aún joven artista Chonon Bencho, artista shipiba, que se va a formar en la Escuela de Bellas Artes de Eduardo Mesa Saravia en Pucallpa, y que va a tener un conocimiento bastante amplio del arte universal, ¿no? A pesar de eso, eh, Chonon va a luchar y enfrentarse con su escuela y los modos de enseñanza para defender el uso de ciertas tradiciones como el bordado, ¿no? El bordado del quené, que es conocido como quehue, el uso de las geometrías,
¿no? Y que esto sea aceptado también como pintura. A pesar de la negativa por parte de sus maestros en la escuela, que ella pueda hacer su tesis, su trabajo final desde el bordado, luego de una demanda que ella va a entablar a la escuela, se le permite hacer esto y eh, al poco tiempo de haber culminado su carrera, ella va a ser la primera artista mujer indígena de la Amazonía que va a obtener un premio nacional de pintura, el premio que otorga el MUSEM, es decir, el Banco Central de Reserva del Perú, uno de los premios más importantes nacionales de arte, ¿no? Eh, Chonon Bencho, entonces, es una de las figuras principales, no solo del arte amazónico en el Perú, sino a nivel internacional. Está teniendo una representatividad y una presencia muy fuerte en ferias de arte, en diferentes museos, en múltiples exposiciones. Tenemos al lado izquierdo una cerámica de Agustina Valera y Oliver Agustín. Agustina Valera es una ceramista tradicional que va a ir innovando y representando el mundo shipibo desde piezas muy complejas hechas en cerámica, ¿no? Recubiertas de quené, ¿no? Pero es interesante que va a incorporar en su trabajo a su hijo Oliver Agustín. Lo digo porque la cerámica tradicionalmente era un trabajo, un arte de mujeres en su pueblo. Y esto va a proponer una continuidad del trabajo, va a permitir una continuidad del trabajo, de los conocimientos de Agustina, pero también va a abrir un campo de producción mayor donde se va eh, se va a poder, diría, explorar otras sensibilidades, otras experiencias eh, y nuevas eh, representaciones van a surgir. Lo digo porque Agustina y Oliver pues están eh, modernizando de algún modo esta cerámica tradicional, están haciendo representaciones de elementos modernos, visiones de ayahuasca, platillos voladores, etcétera, ¿no? Tenemos también una tela de Sara Flores, tal vez la más virtuosa de las artistas del Quené, quien actualmente es la artista más reconocida a nivel internacional, la artista amazónica más reconocida a nivel internacional, ¿no? Es una artista shipiba que tiene una representación el espacio que la representa es, el proyecto que la representa es de Shipibo con Evo Center y definitivamente en un trabajo colaborativo, Shipibo con Evo Center ha propuesto a Sara eh, algunas innovaciones sobre sus telas o su estilo más tradicional y eso la ha llevado a producir una obra que actualmente ha conquistado un mercado importantísimo, ¿no? Y es representada por la Galería White Cube y ha expuesto en galerías muy importantes y ferias muy importantes del mundo. Eh, También está este interés por el arte shipibo, este interés actual por el arte shipibo, ha revivido, ¿no? La presencia o la producción de una artista ya fallecida, no muy conocida actualmente, pero que fue la más importante en los años 70 y estamos hablando de Incamea, una ceramista que desarrolló unos chomos, unas tinajas con rostros humanos, ¿no? Que fueron, que tenían un sello muy particular, ¿no? Incamea se ha vuelto como que la figura histórica del arte shipibo y es interesante que se esté pensando en el arte indígena no como un fenómeno solo contemporáneo, solo actual, ¿no? Sino que se pueda ver que
hubieron artistas con propuestas muy personales también a lo largo de la historia de este arte. Esta pieza de Santiago Yahuarcani y Nereida López, llamada El lugar de los espíritus, es un trabajo, diría, colaborativo también conmigo, que fui curador de este proyecto y que acompañé desde sus inicios y motivé a los artistas a plantear una instalación indígena hecha puramente con materiales que no solo fueran naturales, sino que fueran parte de su vida cotidiana, es decir, tomada de los árboles, de la vegetación alrededor de su casa o de los objetos utilitarios que tenían en sus dinámicas diarias de hogar, ¿no? Este, esta, esta pieza también la he puesto aquí para poder hablar de estas colaboraciones, esos intercambios, porque considero que, como lo planteé al principio, no hay un arte puro en la Amazonía. Creo que los intercambios, el conocimiento que puedan tener los artistas amazónicos, a pesar de que no sea información, eh, diríamos, actual. Por ejemplo, hay artistas que en pleno siglo XXI están enterándose recién de corrientes del siglo XIX y lo van incorporando, ¿no? Eso va a ser de la Amazonía un espacio que, si bien va a tener una producción artística con diversas influencias foráneas, estas influencias van a llegar un poco a destiempo de lo que han sido pues su impacto en el resto del mundo, ¿no? Y en el resto de Perú también. Entonces, hemos visto a Yando Ríos generando, dando inicio a una corriente de abstracción, de surrealismo, de pop, pero por supuesto, muchas décadas después de que esas corrientes hayan tenido impacto incluso en Lima, ¿no? Y es que finalmente lo que motiva estas producciones no es el querer imitar algo, sino el encontrar en eh, eh, en esas propuestas, en esas eh, técnicas, en esos estilos, las vías para poder buscar la identidad propia amazónica. Eh, Finalmente, para cerrar esta idea de que no hay un arte puro en la Amazonía, eh, quiero mostrarles un pequeño ejercicio de la forma en que algunos artistas de la Amazonía han hecho homenajes, se han apropiado, han citado a otros artistas. Si bien vimos a Roldán Pinedo, a Víctor Churay y a Renber Yahuarcani vinculándose a la obra de Víctor Churay, que diga de Pablo Maringo, ¿no? También tenemos a muchos artistas que van a tener estas obras, como decía, en homenaje o tal vez como pretexto para explorar nuevas narrativas desde lo amazónico, ¿no? En todos los campos o en todos los espacios donde se ha producido arte amazónico. Por ejemplo, arriba tenemos esta pieza de Yando Ríos, ¿no? Que tiene la frase, la vida es para aprender a morir en paz, y que parte de una pintura clásica donde está San Pedro penitente, ¿no? Abajo tenemos la pieza de Manet, ¿no? Reinterpretada por la artista Ucayalina, ¿no? Ella es ayacuchana de nacimiento, pero es una artista que ha desarrollado toda su obra en Pucallpa. Graciela Arias, una de las artistas
más conocidas actualmente de la Amazonía, con una producción muy rica y que utiliza o se apropia y transforma esta pieza clásica, ¿no? En una reflexión sobre el rol de la mujer, de las mujeres en las culturas amazónicas. Tenemos también en la producción del arte popular urbano a dos figuras claves que son Ayuco y Lucuma, eh, reinterpretando pinturas religiosas, ¿no? Cristianas. Una, la de arriba es una pintura de San Sebastián, ¿no? Cusqueña, y la de abajo es una pintura que presenta el San Juan Bautista con Cristo. Eh, Podemos ver cómo el interés de estos artistas de las calles, ¿no? Artistas iquiteños, ¿no? También en aprender, tomar, conocer, explorar estas historias, representarlas a su modo, hacerlas parte de su narrativa artística. Y finalmente pongo tres casos de artistas indígenas que se han inspirado en pinturas históricas europeas, ¿no? Como la obra de las Tres Gracias de Rubens, que va a motivar esta pintura de Bruce Rubio, ¿no? Que son estas tres hermanas preparándose para una fiesta, pintándose los cuerpos, ¿no? La segunda es la pieza de Botticelli, El nacimiento de Venus, y podemos ver esta pieza bordada, ¿no? En que fue, de hecho, non Bencho, que claramente hace referencia a la pintura renacentista. Y finalmente, una pintura del artista Robert Rengifo Chonomeni, artista shipibo, donde toma la pieza de Leonardo da Vinci, ¿no? La Última Cena, para hablar de una identidad más compleja de los shipibos, una identidad de fusiones, una identidad de mezclas de creencias, de mitos y religión, ¿no? Eh, de realidad y fantasías, de este mundo tan complejo que es la Amazonía, ¿no? Que no es un mundo aislado, no es un mundo de salvajes, no es un mundo incivilizado, sino más bien es un mundo moderno que hasta en los pueblos más alejados ha permitido el desarrollo de líneas artísticas que no solo surgen de los saberes ancestrales, sino que tienen un conocimiento bastante amplio y un interés en generar un encuentro, un diálogo con diferentes culturas. Así se han ido conformando y creando las diferentes identidades amazónicas, que las diferentes corrientes del arte amazónico peruano ha tenido como eh, principal interés a lo largo de la historia. Eso sería todo y quiero agradecer una vez más su atención y espero que eh, haya sido claro a pesar de lo enredado que suelo ser. Muchas gracias.